Buenas tardes, mi nombre es Karina Lizeth Pardo Barrero del programa de Biología Aplicada. A continuación expondré 3 ejercicios de estadística y probabilidad. A continuación expondré 2 ejercicios de distribución binomial junto con un tercer ejercicio de distribución normal en Excel. Empecemos. El primer ejercicio dice: de una población de peces en la que la proporción de machos es 0,4, se extraen 4 ejemplares. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea macho? Empezamos determinando que Q vendría a ser la selección aleatoria de una población de peces como la variable aleatoria dicotómica de la que conocemos su distribución, mientras que X vendría a ser el número de los machos de la población de peces. Por tanto, y acorde a lo que nos dice el enunciado, tenemos que la probabilidad de macho es 0,4 o 4 décimas, mientras que la probabilidad de que no sea macho, es decir, hembra, sea 1 menos 0,4, es decir, 0,6 o expresado en fraccionario, 6 décimos. Por último, tenemos que n, que va a ser los resultados de la variable aleatoria, va a ser 4 ejemplares, como lo aclara el enunciado. Listo, continuando con el ejercicio, tenemos que, pues acá organicé mejor los datos que nos dieron para anexar la fórmula que nosotros vamos a usar en esta ocasión, que es la distribución binomial, que es la siguiente, la que está en enunciado, se podría decir, en el recuadro azul. A partir de esa fórmula se pueden calcular de 2 maneras. La manera larga, que es esta, la largota, y la manera corta, que en realidad no usaríamos como tal la fórmula, pero pues también es importante conocer cómo sería de esta manera. De esta manera, de la manera larga, tenemos que X, es decir, que el número de machos, cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3 y cuando es 4. ¿Pero por qué? Porque el enunciado nos dice que X sea mayor o igual que 1. Porque la pregunta va dirigida hacia una recolección de machos que al menos sea 1. Entonces partimos de ahí. 1, 2, 3, 4. Si por el contrario nos dijera el enunciado, no, digamos que no, que la probabilidad sea 2. Entonces no tenemos que calcular todas estas probabilidades, sino que solo la de 2, que sería esta. Bien, pero ¿cómo calculamos estas probabilidades? Simplemente reemplazamos. Es decir, ya tenemos n, que es 4. K vendría a ser el valor de x al cual estamos calculando. En este caso, pues sería 1. Entonces, 4 y 1. Esto se entiende como una combinación, sino que pues de esta manera prefiero expresarla. Por la probabilidad, en este caso sería 4 décimos, de K1 por 1 menos P, que fue lo que calculamos al inicio, que es 6 décimos. N menos K es el exponente de este, sería entonces N4 menos 1 sería 3. Y así calculamos las demás, las dejamos expresadas de esta manera. Por tanto, ese va a ser el resultado. Y como ya tenemos como tal el resultado, simplemente lo sumamos y nos da que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 equivale a 0,863. Esa sería la manera larga, entre comillas, y la otra manera que como tal no se emplea la fórmula es esta. 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Esto quiere decir a que la probabilidad de que no obtenga ningún macho. ¿Por qué la calcularía así? Porque ese es un paso más sencillo que hacer toda esta larguera. No obstante, como nos están pidiendo a partir de la distribución binomial, pues nos iremos por esta fórmula. Sin embargo, pues quiero hacer énfasis también un poquito de esta forma, que también nos ayuda mucho para corroborar el resultado de acá. Entonces, ¿cómo sería con esta forma? Simple.
colocamos la fórmula expresada y lo único que hacemos es 1 menos y volvemos a repetir lo que habíamos hecho anteriormente, pero con el 0. Es decir, n es igual a 4, k en este caso ya no sería 1, ni 2, ni 3, ni 4, sería 0. Y lo multiplicaríamos por 4 décimos, que es la probabilidad de que sea macho, elevado a la 0, que sería k, por 6 décimos, que es el 1 menos la probabilidad, elevado a n menos k. N, 4 menos 0, pues da 4. Este resultado nos da 0,871. Y así termina la resolución de nuestro primer ejercicio de distribución binomial. Ok, ya para nuestro segundo ejercicio de distribución binomial, nos dice que un biólogo dispone de 8 plantas para experimentación. El experimento a realizar requiere el empleo de 4 plantas solamente. El biólogo ignora que 3 de las 8 están enfermas. La variable y es el número de plantas seleccionadas. Calcular p, n, la probabilidad de máximo tomar 2 plantas enfermas y la probabilidad de no tomar ninguna enferma. Listo. Entonces, procedemos a cómo seleccionar nuestros datos, que entonces sería y igual al número de plantas seleccionada, m, en este caso voy a nombrar a mi variable así, m, resultado del experimento con plantas, a diferencia de la q del ejercicio pasado, n pues va a ser las plantas y la probabilidad de enfermas va a ser 3/8. ¿Qué hacer con esos resultados? Pues bien, como nos dan la probabilidad de las plantas que están enfermas, el 3/8, entonces con esas podemos calcular las plantas sanas, que sería restar 1 menos el 3/8 y eso nos da 5/8. Entonces, nos dicen que la probabilidad de que máximo sea 2. Cuando nos dicen que es máximo, entonces tenemos que usar el signo de menor o igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 viene a ser ese límite. Ok, entonces acá tenemos la fórmula de la distribución binomial y lo mismo que en el otro ejercicio, aplicamos lo que nos diga ahí. Por ejemplo, tenemos que k va a ser 0 en ese entonces y n va a ser 4, la probabilidad pues 3/8 de k, que en este caso es 0, 1 menos p pues va a ser 5/8, como acá lo enunciamos, y n menos k, o sea 4 menos 0 pues va a ser 4. Así calculamos y igual a 1 y y igual a 2. A la final nos va a dar esos resultados y por tanto la probabilidad de que y sea menor o igual a 2 va a ser 0,84. No obstante, también el ejercicio nos pide calcular cuando no se toma ninguna enferma. Lo mismo, ponemos que y es igual a 0 y como acá ya lo vimos calculado, acá 0,152, pues esa va a ser la probabilidad. Continuando con el último ejercicio, en este nos pide realizar una distribución normal estándar entre menos 4 y 4 en Excel. Pues bien, como es dicho programa, abrimos Excel, aquí ya lo tengo abierto, y posterior a ello escribimos o realizamos nuestra tabla de datos desde menos 4 a 4. Para ello voy a utilizar en la casilla de abajo de menos 4, voy a poner igual a B3 más 0,1, puesto que quiero que mis datos tengan dicha diferencia entre sí. Ahora bajo de esta manera hasta encontrar 4. Esto se hace pues con un recuadro que está en la parte inferior de nuestra primera casilla. ¿Ven? Es ese cuadro. Y sigo bajando.
Listo, hasta 4. Como vemos, ya tenemos una parte de nuestra tabla realizada. No obstante, necesitamos hallar el valor de mu y el valor de sigma. En este caso, pues los seleccioné de forma aleatoria y dije que mi valor de mu sería 1 y mi valor sigma sería 0,9. Una vez determinados estos datos, procedemos en este recuadro, o sea, debajito de distribución normal, copiamos esta fórmula. Ya la tengo pues hecha para agilizar la realización del video. ¿Qué trata esta fórmula? Esa es la fórmula para hallar la distribución normal, en el que es igual a 1 dividido signo dólar F signo dólar 2. ¿Por qué esto? Porque esto alude al valor sigma por la raíz, abro paréntesis, 2 por pi, abro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, por x, que quiere decir exponente, abro paréntesis, menos 0,5 por, abro paréntesis, B3. ¿B3 por qué? Porque ese es nuestro dato, o nuestra x, por decirlo así, menos signo peso F1, F signo peso 1, que quiere decir nuestro valor mu, dividido signo peso F signo peso 2, que es nuestro valor sigma, cierro paréntesis y elevo al cuadrado con 2. Pues doy enter y me va a resultar este producto. Ya teniendo este resultado, volvemos y procedemos como hicimos acá con datos. Bajamos así hasta 4. Listo. Ya tenemos nuestra distribución normal. No obstante, falta graficarla. ¿Cómo la graficamos? Simple. Seleccionamos los datos de distribución normal de esta manera. Hasta 4. Listo, hasta 4. Vamos a insertar dispersión y este tipo de dispersión. Nos va a aparecer este gráfico. Lo subimos para apreciarlo de una mejor manera, junto con el valor sigma y el mu. Y aquí damos clic izquierdo, seleccionar datos, agregar, esperamos un momento y asignamos los valores de la serie X. Mire, valores X de la serie, damos a este símbolo para seleccionar nuestro rango de aquí hasta 4. Damos aceptar y como vemos acá ya tenemos nuestro dato. Esto nos sobra, perdón, eso nos sobra y ya. Aquí ya pues ya está graficado con el eje X y con el eje